Bien, vamos a ver ahora la materia de la retórica. Es tarea de la retórica entonces persuadir o doblegar la voluntad ajena. Y la voluntad es árbitra de lo que debe hacerse o rehuirse. Y es en consecuencia materia de la retórica cualquier cosa sometida al debate acerca de si debe hacerse. Por eso debe de ser una persona culta, una persona informada. Los confines del orador deben de ser muy amplios, puesto que debe de hablar de absolutamente cualquier cosa de forma adornada y copiosa. No solamente saber de lo que se está hablando, sino adornarlo. Acuérdense que se trata también de deleitar, ya lo veíamos, las partes del oficio del orador. Deleitar, enseñar y conmover. Entonces, una tal materia es o bien un argumento universal o bien una cuestión particular, un argumento particular. Los argumentos universales son aquellos como la virtud, la justicia, el Estado, las leyes. Una cuestión particular es la que se establece respecto de alguna cosa, valga la redundancia, así lo explica el autor, en concreto. Y esta puede ser genérica o específica, donde la genérica es indeterminada, infinita, y la específica es determinada o finita. ¿Por qué es indeterminada? En el caso de la genérica, la cuestión en la que se plantea una pregunta genérica universal del tipo de si debe concederse la paz a los enemigos que la piden. No nos está hablando de un enemigo en particular, no nos está hablando, por ejemplo, de la esposa, del homicida de algún familiar, etc. No, es genérica, es indeterminada, es infinita. En cambio, es determinada, por lo tanto, pertenece a las cuestiones específicas y finitas. La cuestión que restringe una cuestión indeterminada a circunstancias concretas, como si debiera concederse la paz a los pérfidos y a quienes quebrantan los tratados. La cuestión determinada es materia propia principalmente del orador, ya que éste no asume la defensa de causa alguna, sino aquellas que la utilidad de bienes y reos pone en sus manos. Por ejemplo, al abogado lo que le interesa son las cuestiones particulares, específicas, determinadas, finitas, que se refieran a su cliente, por ejemplo. Si es, por ejemplo, se daría el caso de si se debe perdonar a una persona que robó por hambre, si se debe perdonar a una persona que robó por llevar a su hijo a un hospital. Eso formaría parte de las falacias porque el hecho se cometió. Entonces lo que se pretende es que se libere a una persona por las condiciones en las que esta persona se encontraba, pero forma parte, porque acuérdense que también los abogados, a través de su oratoria, de su hablar, intentan originar esas emociones en los juzgadores, sobre todo en el jurado, en el juez. ¿Para qué? Para propiciar ya sea que a su cliente se le absuelva o por lo menos se le ponga la pena mínima. Entonces, por eso se trata de argumentos particulares que son específicos, que regularmente se refieren a una persona determinada o a un grupo de personas en específico, y por eso también tiene la característica de ser finita. Ahora bien, para explicar, probar y adornar la verdad, en ocasiones el orador despoja una cuestión determinada de sus circunstancias. Está la cuestión particular, pero en ocasiones es necesario despojar esa cuestión de sus circunstancias, extraerla de los angostos límites de estas, por ser una cuestión, como decíamos, determinada, finita, específica. Y las extrae al campo amplísimo de lo genérico y la remite a la indeterminada. Entonces hay veces que es necesario para poner
ciertos ejemplos para poder compararlo con otras cuestiones. Necesitamos ir de lo particular, que es el caso concreto que se está tratando, a cuestiones universales. Y ahí entraría conceptos como lo veíamos, la justicia, las leyes, cuál puede ser el objeto de las leyes, la virtud, etc. Con el objetivo de originar esas emociones. Les repito, si es un abogado, pues originar esas emociones en la audiencia. Es importante que al tratarse de una causa genérica, se provoca poco la pasión, pues los géneros de las cosas son inteligibles para una mente más depurada. En cambio, las emociones anímicas se presentan a través de los sentidos, por cuyo intermedio se despiertan las imágenes de las cosas singulares. Entonces tendríamos que volver, después de la cuestión universal, a la cuestión particular, que es la que nos interesa, que es la que se está defendiendo. Quien se ciña a los breves límites de una cuestión determinada se mantiene confinado en una pequeña balsa de agua estancada. En cambio, quien accede a los géneros mana de las fuentes perennes de la elocuencia, nos dice nuestro autor, y es pobre el ajuar para el discurso del que proveen las circunstancias de la causa, mas los géneros lo procuran en abundancia para cualquier necesidad actual. Por eso debe de ser el orador una persona culta, una persona que tenga un gran bagaje cultural y que esté interesado, informado en las cuestiones también actuales del pasado, porque todas esas son herramientas a las que va a poder acudir. Tenemos el caso particular, pero no es nada más atender el caso particular, sino también irnos a las cuestiones universales, a juicios pasados, a la historia, qué ha pasado en la historia, no solamente del país del que ustedes sean, sino de más allá, historia universal, para poder hacer comparaciones y para llegar al resultado actual respecto de esta cuestión determinada.